Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bien, buenas noches a los compañeros y a las compañeras. Aquí estamos de vuelta con Carlitos, con convocatoria. Como siempre les decimos que si consideran que es un programa de interés para ustedes, que lo puedan compartir para poder llegar a mayor cantidad de compañeros y compañeras. En el sentido de que convocatoria pueda ser más amplio, ¿verdad? Llegar a mayor cantidad de... La verdad que me había olvidado de poner el micrófono. Nos habíamos olvidado. Bien, hoy estamos en el programa 86. El cual titulamos Análisis, las duras luchas de hoy a consecuencia del engaño de ayer. ¿Qué futuro queremos? ¿No? Es por ahí. Buenas noches, el saludo a las compañeras, a los compañeros, amigas y amigos que anden por ahí. Exactamente, Wilder, en esta etapa del programa que nos propusimos hacer, iniciamos el programa 86 entonces con el tema A desalambrar, conocido tema de Daniel Biglietti. Y bueno, queremos empezar el programa de hoy y recibimos, tanto Wilder como yo, hace un rato nomás, cuando ya estábamos preparando el programa, la noticia del fallecimiento de un amigo de ambos. Yo lo conozco de mucho antes. Se trata de José Sandín Alves, un militante, un empleado municipal, militante del sindicato de Adeón, Rivera. Llegó a la presidencia del sindicato, ¿no es cierto? Y desde ahí intercambiaste mucho con él. Yo lo conozco de antes, soy amigo de la familia. Y bueno, es otro amigo más, Iván, ¿no? Que dejan de estar con nosotros. Y bueno,
realmente estamos bastante tristes. Mandamos el saludo a la familia, a toda la familia, especialmente a Luján, su esposa, a sus hijos. Y bueno, día a día vamos aprendiendo a medida que avanza nuestra edad a convivir con estas pérdidas que nos van mordiendo en forma cada vez más cotidiana, y que hoy pensaba enseguida que recibí la noticia en todo lo que todos los amigos y las amigas que hemos perdido en los últimos tiempos, y me explicaba por qué a veces nosotros terminamos cambiando la palabra tiempo por distancia, ¿no es cierto?, de los viejos, porque tanto los lugares que conocimos como asociados a las personas, y a veces pasamos por ahí y ya no reconocemos ni las baldosas, las veredas, ni los árboles, ni las casas, ni los olores, por supuesto. Y entonces, como un recurso, un refugio mental, nos referimos a distancia en vez de tiempo. O sea, eso está lejos, porque justamente se trata de preferir pensar que las cosas en realidad se alejaron, cuando en realidad los lugares e incluso las personas con las cuales nos fuimos cruzando a lo largo de la vida simplemente no están, murieron. Y entonces por eso a veces cambiamos los viejos el tiempo por distancia, nuestra expresión y nuestra forma de pensar y expresar en ese sentido. Bueno, arrancamos entonces con... Carlitos, y déjame agregar algo, porque José Sandín estuvo en la dirección del sindicato municipal, en realidad no me acuerdo ni en qué año, por eso esta forma de expresarte que le diste al tiempo, ¿verdad? Hoy cuando me enteré, hacía memoria de cuando él fue dirigente. Tal vez no, sin tal vez, haya sido uno de los mejores direcciones que haya tenido el gremio de ADIOM de acá del departamento, porque después las direcciones que le sucedieron, en su inmensa mayoría fueron direcciones pro patronales, hacia quien estuviera en la intendencia. En aquel momento, Sandín, hubieron luchas importantes de los compañeros de ADEOM, y qué lejos que quedaron en el tiempo, Carlito, tanta cantidad de años en la que ADEOM ha sido sometido a estas direcciones gremiales, que son direcciones muy afín al gobierno departamental de turno. Vaya también mi saludo para toda la familia, y continuamos. Bueno, sí, un luchador, José, y ahora en sus últimos, en toda la vida, pero en estos últimos tiempos, aunque se había jubilado de la intendencia, seguía militando, y muy fuerte, por su club. Por su club. Por su club, del cual creo que era el presidente ahora también. Creo que era el presidente últimamente, sí, del Rivera Chico. Frontera Rivera Chico, del cual fue un luchador de toda la vida, sí, y muy querido ahí en toda la barriada del Acuaró. Así que, bueno, y a recordarlo con todo el cariño que se merece el amigo y el compañero. Bueno, analicemos entonces, empecemos a analizar todo lo que pasa ahora, Wilder, todo lo que ha venido pasando.
Con estas luchas que crecen día a día, ¿no es cierto? Tú las acompañas más que yo por tu tarea sindical, pero ya son tantas y tan multiplicadas que ya es difícil enumerarlas de memoria todas. O sea, donde hay trabajador, donde hay organización obrera, donde hay organización social en este momento, hay movilización porque hay profundización de la injusticia, de la explotación y de la pérdida de derechos hacia los trabajadores. Por lo tanto, son los profesores, los maestros, los estudiantes, los portuarios, los pescadores, Los frigoríficos. los frigoríficos, la construcción, con victorias, con victorias parciales, con victorias anunciadas que después no son tales, como la del puerto en este momento. Pero no queremos puntualizar específicamente en cada una de ellas, sino referirnos al porqué de la necesidad, como más de una vez dijimos, de estas luchas que se eternizan en el tiempo y que son reiterativas, así como reiterativas son la lucha de la patronal contra los derechos del explotado, la lucha de los explotadores contra los derechos adquiridos, los derechos ganados a través de la lucha por sus empleados, por su esclavitud moderna, por aquel que le deja las ganancias al empresario, al patrón, a raíz de su trabajo y la parte que la patronal se apodera de ese trabajo, se apropia y para la cual tampoco nunca es suficiente dado la fórmula de convivencia, la fórmula de sociabilidad, como siempre decimos, en lo que significa el sistema capitalista, donde todo el motivo del movimiento no está para satisfacer las necesidades humanas, sino para la acumulación de capital. Por lo tanto, es insaciable las ganas del patrón y en su competencia con otros patrones en esa lucha interburguesa a la cual nos referimos siempre, es insaciable su lucha, su ambición por apoderarse de porciones cada vez mayor, de apoderarse por porciones cada vez mayores del fruto del trabajo humano que le dejan sus empleados. Por lo tanto, y nos queremos referir a esto, y por eso pusimos el título, compañeras y compañeros, porque analizamos las luchas actuales como consecuencia del engaño anterior, del engaño del pasado, del engaño del ayer. O sea, son luchas en este presente porque en el ayer hubo engaño, hubo una victoria falsamente percibida por la clase obrera que no fue tal ante la traición, y nos hemos propuesto en esta fase del programa a usar las palabras adecuadas para caracterizar las circunstancias y las acciones, y estas luchas se dan porque simplemente durante todo el periodo por el cual los obreros, los trabajadores de este país depositaron toda la esperanza en que esas situaciones, ese tipo de situación, iba a cambiar cuando les dijeron que festejaran, cuando les prometieron que iban a mover hasta las raíces de los árboles y no le tocaron ni siquiera las ramas al principal árbol cuyos frutos son la injusticia social, me refiero al capitalismo y a sus reglas. Durante todo el periodo de ese gobierno farsante, que fue el que precede a este gobierno oligofascista, donde no se tocó, como digo, ni siquiera las ramas de ese árbol de la injusticia social,
por lo tanto quedaron intactas y con la mesa servida para que este gobierno, sin ningún problema legal que lo impidiera, pueda avanzar, tanto el gobierno como la patronal, que son una sola cosa en el sentido de clase, y pueda avanzar otra vez sobre aquellos logros que deberían haber sido afianzados, que deberían haber sido dejados firmes en la letra de la ley durante el periodo que hace un par de años se terminó, o sea, del gobierno frente amplista en el país, habiendo tenido las mayorías parlamentarias necesarias para llevar adelante medidas, reformas estructurales que permitieran que hoy la lucha de los trabajadores no fueran por cosas tan básicas como el hecho del avance sobre sus salarios, sobre sus derechos, e incluso sobre la criminalización de la protesta surgida naturalmente por el aumento de la injusticia. Por lo tanto, es en ese sentido que queremos seguir reafirmando desde acá, y explicando por qué a veces a Wilder y a mí muchas veces nos proponemos, vamos a referirnos específicamente al gobierno actual. Y sí, vaya si nos hemos referido al gobierno actual. E incluso desafiamos a muchos que nos acusan de referirnos poco al gobierno actual y a su avance sobre los trabajadores, los desafiamos a que nos digan quién ha caracterizado en forma más clara al gobierno actual, si sus dirigentes del Frente Amplio o nosotros, este par de viejos acá en convocatoria, cuando los calificamos de oligofascista, cuando los calificamos de virrey del sector más asqueroso de la oligarquía uruguaya, es el vagoneta que nos gobierna actualmente. Y mientras sus dirigentes, de esta gente que a veces nos critica y se enoja con nosotros, simplemente está chocha de contenta por encontrar puntos de acuerdo y negociaciones de cúpulas y una suave oposición. Y vuelvo a encauzar lo que venía diciendo, en el sentido de que a Wilder y a mí nos resulta difícil a veces llevar todo el programa en el camino de la caracterización de lo que hace este gobierno, porque no encontramos diferencias estructurales con los gobiernos anteriores, ¿entiendes? Lo que pasó en Uruguay simplemente fue el copamiento de la dirigencia de la izquierda uruguaya, de los partidos de izquierda uruguaya integrantes del Frente Amplio, por parte de la burguesía nacional. Cuando Tabaré Vázquez y todos sus seguidores en lo que pasó a ser la cúpula del Frente Amplio se adueñaron de toda esa estructura, la fueron encaminando para el lado de cumplir, de ser los sustitutos de la burguesía en un momento en que en el Uruguay estaba tan quemada la derecha tradicional que Sanguinetti, la calle Herrera, Jorge Valle, todo el desastre que venía sucediendo en el país, hábilmente tuvieron la posibilidad, si bien el Frente Amplio siempre fue una coalición policlasista, nunca fue una coalición revolucionaria, tenía, sin embargo, en su estructura toda una serie de planes de gobierno, de propuestas que llevarían por el camino del avance hacia la izquierda, hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad con mayor participación popular y por supuesto con un afianzamiento de la economía uruguaya en beneficio de los más, o sea, de los trabajadores, y no de las minorías privilegiadas, como al fin y al cabo fue lo que sucedió a lo largo de los 15 años, donde el festejen uruguayo realmente fue una fiesta para los de siempre,
porque el Frente Amplio, cuando llegó al gobierno, y ya se lo veía cuando empezó a ejercer la intendencia de Montevideo, Tabaré Vázquez, ya se venía desde esa época perfilando para ser simplemente un actor con una válvula de escape ante la presión social, con medidas como los planes sociales y el gasto social, para bajar la presión social que venía sufriendo el sistema en el país, pero fue puesto ahí por la propia burguesía uruguaya, y por lo tanto, por esa razón, por pertenencia de clase y por haber venido a cumplir esa función en el país, no fue un centímetro más allá de lo que le permite la convivencia, el manejo de las masas, manteniendo la explotación, las ventajas de los de arriba sobre los de abajo. Esa fue la función del Frente Amplio en esos 15 años de gobierno, manejar la cuestión social uruguaya sin cambiar un punto ni una coma en las estructuras que son las que, dado el momento necesario, las oligarquías, las burguesías, los ricos, puedan simplemente manejarlas sin ningún impedimento legal que les impida hacer eso, que no les permita hacer eso, perdón por la redundancia. Por lo tanto, en estas circunstancias, mis amigos, cuando pasa todo esto que viene pasando, que lo vemos a diario, podemos fundamentar, podemos explicar con más facilidad, ¿no es cierto, Wilder?, de qué se trata la verdad que hay escondida bajo la piedra en toda esta cuestión. Y por eso nos referimos a las luchas de hoy, que ocurren dado al engaño que sufrió nuestro pueblo durante toda esa lucha, durante todo este tiempo, durante todos esos 15 años, donde también fueron cómplices de todo eso las cúpulas sindicales, que también a servicio del interés de la clase dominante en Uruguay, permitieron que manejar a los trabajadores en un sentido del engaño, del conformismo ante las reglas sociales de siempre, ante las reglas del derecho a explotar al trabajador por parte de la patronal, por parte de los ricos, con respecto a los pobres. Nunca amasaron tanta plata en toda la historia uruguaya, los ricos, los burgueses en Uruguay, como en los gobiernos a partir del año 2001. A partir del año 2003, 2004, ¿no? Por ahí. La acumulación fue tremenda, y al pueblo se le tiraron migajas, o sea, aquello que repetimos, el capitalismo con descuento, o sea, cuando la presión sube mucho, se otorgan determinadas apoyos a los sectores más desposeídos para que la presión baje, y si es un gobierno supuestamente de izquierda, seguir teniendo la esperanza de que las cosas van a cambiar. Bueno, 3 mandatos, 15 años de gobiernos sucesivos sin ninguna interrupción que pudiera cortar el programa establecido. Se pudo ver que el programa era simplemente ese, simplemente seguir llevando adelante en el país, sin tocar, repito, ni siquiera las ramas de los árboles, mucho menos la raíz, y así dejar la mesa puesta para que en caso necesario de crisis capitalista, que en este momento afecta al mundo y por supuesto Uruguay también, la burguesía pueda manejar su crisis causada por ellos, no por el trabajador, que nunca ha dejado de trabajar, nunca ha dejado de rendir para la patronal, o sea, crisis causadas por la patronal, la crisis a la cual pagan los trabajadores, porque tienen las patronales, tienen los gobiernos, tiene la burguesía, la posibilidad de tener en la letra de la ley como cosa firme, como cosa aceptada,
todas las fórmulas, los métodos para llevar adelante su avance sobre los trabajadores, cosa que no dejó de pasar en los 15 años del gobierno del Frente Amplio. A veces, repito, por eso se nos hace tan difícil criticar simplemente a estos 2 años de gobierno donde sí se aceleran las cosas, donde sí se profundiza la injusticia social, cuando durante los anteriores 15 años se disminuyó el aporte patronal, se aumentó el aporte obrero a la seguridad social y todo eso, y no se implementó, como digo, en la ley nada en el sentido contrario. Siempre se fue amable con la patronal, más allá de lo otro, de la entrega que han hecho durante todos estos años del país, de su territorio, de su autonomía, de toda su estructura productiva a multinacionales, como nos referimos en el otro programa sobre la extranjerización de la tierra, sobre la instalación de zonas francas, sobre la función, o sea, todo lo que está aplicando la calle Pou ahora, fueron cosas firmadas en los gobiernos anteriores. ¿O acaso la calle Pou entregó el país a las pasteras, a UPM? ¿Acaso la calle Pou entregó el territorio nacional y firmó compromisos en una falsa idea de cambio de matriz energética como lo que sucede hoy, cuando seguimos teniendo una de las energías más caras de la región, la energía eléctrica? Cuando se brindó, se entregó a multinacionales la generación energética en nuestro país con el compromiso de comprarle a precio que marcan ellos todo lo que produzcan, necesitemos o no, tengamos o no los ríos desbordando y las represas desbordando con agua en el país, para generar energía a menor costo. O sea, todas las luchas, todas las dificultades que se están viviendo ahora están acentuadas, sí, es verdad, por este gobierno y por las circunstancias actuales del capitalismo internacional, pero toda esa estructura pronta para eso fue dejada por el gobierno anterior. Todo lo demás fueron espejitos de colores para seguir engañando a la gente y para que la burguesía, en definitiva, los ricos, sigan gozando de las ventajas y de la protección del Estado en el caso de que sea necesario tomar medidas para que no pierdan ninguna de sus ventajas. Lo vimos ahora ahora sí en este actual gobierno con lo que fue la pandemia, que a los Maya Oro no se tocan. Bueno, no se tocan ahora y no se tocaron antes tampoco en los últimos años de gobierno del Frente Amplio, a partir del año 2015, cuando los salarios también ya habían empezado a bajar. O sea, tuvieron un repunte en el año electoral, en 2019, pero antes ya venían en caída, basta ver las gráficas. O sea, ya se protegían los Maya Oro, ya estaban protegidos, simplemente no se lo decía. Pero el recambio de gobierno no significó más que seguir y acelerar un poco el paso en el sentido de que la burguesía en el país siga gozando las mismas ventajas. Toda la estructura para que se diera eso ya existía de antes y fue mantenida durante los 15 años de vacas gordas que vivió el Uruguay, dado al buen precio de lo que colocaba en el exterior durante muchos años, de su producción. No sé si querés aportar por ahí. Sí, quiero reforzar un poco un poco todo lo que tú venís diciendo, Carlito. Lo difícil que se nos hace a veces, cuando te referís, lo difícil que se nos hace a veces analizar críticamente el gobierno actual sin poder obviar lo que han hecho el gobierno anterior durante 3 periodos
y Sanguinetti y Jorge Valle y el padre de este monstruito que es presidente hoy. O sea, todos ellos. Ahora, para poder analizar de la forma que lo hacemos nosotros, no podemos solo criticar a este presidente, sino tratar, que es la digamos, el cometido que intentamos con convocatoria, de esclarecer, separar las cosas en su debido lugar, para que esto que nosotros, humildemente, Carlitos, entendemos que genera confusión en las masas por no tener la posibilidad de tener estos diálogos que cada uno de nosotros, yo con Carlitos y con otros compañeros tenemos, en lo que tiene que ver con la formación ideológica. Y no hay más remedio, porque si no estaríamos mintiendo. Si estuviéramos aquí solo criticando a este gobierno, estaríamos mintiendo. Entonces también tenemos que hacer referencia, por eso el título del engaño de ayer, de los engaños de ayer. Obviamente que recibimos críticas por el hecho de que no critiquemos a este gobierno. Eso es mentira. Hemos criticado hasta el hueso a este gobierno. El día que en el Parlamento, Wilder, se critique al gobierno actual, la cuarta parte de lo que criticamos nosotros, La oposición. La oposición del Frente Amplio, los dirigentes del Frente Amplio, critiquen en el Parlamento la cuarta parte de lo que hacemos nosotros, ahí les vamos a dar la razón. Son amigos, se abrazan, juegan a la politiquería con esas interpelaciones cosméticas, con ese tipo de carnaval que nosotros llamamos el pericón burgués, para seguir engañando, para seguir haciendo parecer que son otra cosa, cuando en los hechos, cuando en la cuestión práctica y estructural son exactamente gestores del mismo sistema. Y lo fueron con perfiles distintos, y lo fueron durante estos 15 años. En algunos programas anteriores tratábamos de hacer memoria de estas cosas. O sea, hay antecedentes, hay hechos que pautaron desde el inicio del gobierno progresista cuál iba a ser el rumbo. Nada más que al principio tal vez podíamos llegar a comprender a los compañeros que estaban en esa fuerza política, de que podía ser una cuestión de voy a decir esto, pero voy a hacer aquello, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de engañar al capital diciendo una cosa en la prensa, pero en la práctica vamos a hacer otra. Y enumeramos en aquel programa, de algunas cosas me acuerdo, en el año después de la crisis 2001-2002, anteriormente, el primer periodo de gobierno, porque hablamos de los gobiernos nacionales, Carlitos. Pero están las intendencias. O sea, es el quinto periodo de la intendencia frente amplista en Montevideo. Y para los que no tienen, por suerte, la edad que tenemos nosotros, que son más jóvenes, en aquellos tiempos el Frente Amplio hablaba de la erradicación de los asentamientos, de los cantegriles, de una mejor distribución, de que los más pobres fueran los más beneficiados. Bien, se fue el Frente Amplio del gobierno, ya no solo sigue gobernando la intendencia, sino que en esos 15 años aún crecieron los asentamientos en Montevideo. Decíamos, para los que tienen poca memoria,
a poco tiempo de asumir Tabaré la intendencia, cuando salió a paliar a los vendedores ambulantes. Por eso estaba pensando, Wilder, hasta se puede decir que para muchos compañeros eso no fue suficiente, no fue claro, pero no, ahí claramente Tabaré Vázquez, entre los comerciantes establecidos y la gente que se andaba revolviendo como podía, porque en la no calle había trabajo, para un plato de comida, los ambulantes, no dudó, no le tembló un momento la decisión en mandar a los milicos con los perros a la calle a reprimir a los ambulantes que se negaban a salir de la calle 18 de julio. A uno le rompieron un brazo. Hubo gente mordida por perros, apaleados a montones. Bueno, eso no fue suficiente. Bueno, si hoy este gobierno... La eliminación de determinados temas que estaban en la plataforma, en la propuesta del gobierno, en el plan de gobierno, como fue el banco de materiales para la construcción, a través de cooperativas y todo eso gestionado por la Intendencia, todo eso fue dejado de lado. Todo eso fue eliminado en los primeros meses nomás de gobierno del Frente de Montevideo, en la Intendencia de Tabaré Vázquez. Cuando dijo que se iba a sacudir de encima la estructura del Frente Amplio porque no podía gobernar con la estructura del Frente Amplio fiscalizándolo. O sea, ahí se demostró el carácter de clase de Tabaré Vázquez, la intención desde su punto de vista clasista de qué se trataba un gobierno de la Intendencia de Montevideo de la izquierda del Frente Amplio. Sacudirse a la estructura del Frente Amplio de arriba, donde estaba la gente. O sea, él ya dejaba de ser un delegado de esa gente que lo puso ahí, como debería ser, se supone, un representante de la izquierda, para hacer una cúpula burguesa con el cheque en blanco, como siempre decimos acá, para hacer lo que se le cante durante los 5 años que le toque gobernar. O sea, más claro que eso, imposible, cuando los diarios de derecha lo elogiaban y decían que estaba demostrando Tabaré Vázquez que era capaz de hacer gobiernos tan bien, gobernar tan bien como los blancos y los colorados, e incluso mejor, dijo alguno en algún momento. Sí. Eso era lo que se publicaba en la prensa de derecha uruguaya en los años de la Intendencia de Tabaré Vázquez. Incluso renuncia al Partido Socialista porque él iba a ser el intendente de todos los montevideanos. Y ahí hay una trampa, o sea, parece algo tonto. Es más, no solo que parece tonto, sino que parece hasta que está bien que renuncie a su partido. No, renunció al Frente Amplio, a la estructura de base del Frente Amplio. Exacto. Renunció a las bases. Exacto, renunció a las bases para no someterse a las bases. Entonces, todas esas cosas que las pintan con otros colores tienen este tipo de consecuencias. Un Frente Amplio que históricamente, cuando era oposición, años más atrás, parecía que tenía la solución para este país, de lo que podemos tirar aquí, por ejemplo, una ley para la educación, una nueva ley educativa. Nunca la pusieron, o sea, se reclamaba, a ver, bueno, ¿dónde está la ley? No, había desaparecido la ley de educación porque había que hacer una ley a la justa medida de cómo reproductora del sistema, exactamente, transformar el ser humano en una máquina de producción a servicio del capital. Es la función de siempre de la enseñanza. En contra a favor de en lo posible llegar a la reforma agraria, o sea, distribuirle tierras a quien esté dispuesto a trabajarla. Otra de las cosas que desapareció. Continuó con las tercerizaciones que ya venía y las profundizaron más.
Otro hecho que para muchos puede ser anecdótico, pero es una definición política. ¿Tá? En la crisis de 2001-2002, Tabaré fue a Estados Unidos y allá, al pie del edificio del Fondo Monetario Internacional, nombró ministro de Economía a Astori. Fue su primer viaje después de electo, fue a ir a explicar a Washington lo que pensaba hacer en Uruguay. Antes de ser electo. Y allá lo nombra ministro de Economía para empezar ya una campaña política que lo iba a llevar a la presidencia, solucionándole el problema que ya estaba provocando el levantamiento de las masas en este país con el gobierno de Jorge Valle, que había fundido al país. Con todos los dirigentes de la derecha tradicional quemados, o sea, vino a levantar el piripiche de la olla a presión que está por explotar, a bajar un poco la presión y que se siga cocinando al fuego lento del capitalismo el obrero. Y cuando decimos estas cosas, Carlitos, o sea, ya lo hemos dicho, o sea, que estamos dispuestos a ir a discutir, si es que estamos diciendo una mentira, a discutir estas cosas que estamos diciendo. Y yendo ya hacia el territorio sindical, que era una de las cosas que pensábamos tocar ahora, estas luchas que se están dando, que son para la gente joven, tal vez son las primeras luchas en las que se ven a los gremios con esa forma de luchar, ¿verdad? Con campamento, encadenados en los portones de ingreso de las instituciones o de las fábricas. Bien, todas esas cosas que hoy se ven que en realidad es el método que debe utilizar el trabajador si quiere llevar adelante sus reivindicaciones. Las plataformas de reclamo que tienen los sindicatos son históricas. Fíjense en ustedes, escuchen o relean lo que ha sucedido con cada uno de las últimas luchas en las que han salido victoriosos los compañeros de esos sindicatos. Ellos argumentan que son puntos de la plataforma históricos. O sea, cuando decimos histórico es que tiene un montón de años imponente. Tenía antes del periodo del gobierno progresista, ya estaban en la plataforma. Pasó todo el gobierno progresista y hoy en esta lucha en la que han sido, se ha llevado adelante unos conflictos importantes en lugares importantes quiero decir que casi todos han sido luchas transnacionales. Han logrado sacar un punto de la plataforma como ganado. ¿Por qué? Durante el periodo anterior, en esta cuestión de conciliación de clases, que es que todo pasa por una negociación en la que las empresas o las instituciones van a negociar con esos puntos de la plataforma, nos han convencido de que tenemos que bajar algo para poder ganar en otro punto. Lo que no dicen es que para poder entregar algo de la plataforma, para poder ganar algo de la plataforma, ya perdimos antes, o sea, no nos están
dando nada. Si lo que motivó la lucha fue haber perdido, o sea, termina empatando, es lo que decíamos el otro día. Exacto. Termina quedando en la misma. Pero ¿qué pasa? Durante estos 15 años se supo causar al movimiento obrero. Sí, porque Y hoy no había que hacerle olas y hoy- al y hoy- gobierno, y hoy- al gobierno, claro, al y hoy gobierno el compañero. encausador principal, como premio, va a ir a la presidencia del Frente Amplio. Ujú. Más claro, imposible. Más claro, imposible, mis amigos. Ahora hay un factor humano en todo esto. Es difícil. Por ahí hay una frase que a veces publican. Es muy difícil hacer que alguien al que lo engañaron, al que lo llevaron y al que defendió, al que dio la cara, me refiero al militante de base, Al militante de base. que dio la cara para defender durante todo ese tiempo, admita su error, admita que lo embaucaron y que él también fue excluimos de esto a los acomodados, que hubieron por miles y que sueñan en volver al acomodo. No, digo al militante de base que no se benefició él en forma particular y privada de ningún carguito, ningún puestito, ningún sueldito. Muchas veces como ex integrante de una lista, yendo a un acomodito ahí o a una junta departamental o a una junta electoral departamental, por ejemplo, a ganar un sueldo. Eso sueñan, estuvieron y sueñan con volver a estar. Eso es acomodo. Eso es sacar ventaja de la militancia política para vivir mejor. No tiene nada que ver con el militante base que siguió trabajando y siguió esforzándose, pero fue engrupido. Entonces es muy difícil para una persona de 50, 60 años, o 40 y pico, que pasó 30 años de su vida luchando y defendiendo una postura y a ojos vista ahora fue un engaño. Es muy difícil admitir eso. Es una cuestión humana. Ahora la pregunta que nos hacemos es, fuimos engrupidos, ¿vamos a seguir defendiendo lo indefendible? O sea, ¿nos vamos a seguir sumando a la mentira? Esa es la pregunta principal, compañero. Porque hoy nos siguen mintiendo. Hoy siguen fingiendo ser oposición. Hablemos de la LUC. Ahora salen a decir que están luchando contra la LUC. ¡Mentira! En ningún momento se refiere que dejaron ellos adentro de la LUC la posibilidad, dejaron, o sea, se negaron a que esa parte estuviera en el plebiscito ahora, la parte que tiene que ver con el aumento de la edad jubilatoria. Al contrario, integran el comité de notables que está llevando adelante la propuesta de reforma al aumento de la edad jubilatoria. Eso no tiene nada que ver con lo que el Frente Amplio y la cúpula del PCNT, pasando por encima de las reglas de aquella negociación cuando se discutía el tema, implementaron para que en vez de ir por toda la LUC, la lucha contra la LUC, mis amigos, la lucha contra la LUC terminó cuando el Frente Amplio y la cúpula del PCNT lograron meter solo 135 artículos. Ahí pasó a ser la lucha contra la cuarta parte de la LUC. Dejen de mentir y dejen de ser arrastrados a repetir mentiras. Porque son conducidos a repetir mentiras para no admitir que fueron engrupidos. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Se van a seguir sumando a la mentira? Esa es la pregunta. Porque el tiempo pasa y vienen generaciones atrás. Hay jóvenes, están sus hijos, están sus nietos. Ustedes no tienen miedo que no teman que en algún momento le digan abuelo o papá o mamá, ¿es verdad que creíste determinadas cosas? ¿Es verdad que no te diste cuenta cuando Tabaré Vázquez asumió la intendencia de Montevideo lo que era? ¿Es verdad que no te diste cuenta que hizo exactamente la misma política que venían haciendo los partidos tradicionales en el sentido estructural de clase, de las reglas de convivencia de este país?
¿Es verdad que te creíste todo eso? Fue por eso que los compañeros que tú hablás, que conociste, que te emocionás, que murieron en la calle, que dejaron las tripas, que fueron muertos por los milicos en la calle, en la época de Pachecato. ¿Es verdad que murieron por eso? ¿Que hicieron durante 15 años tus dirigentes? ¿Es verdad que crees que un José Mujica, mientras era un gran presidente porque donaba un pedazo de su chacra cuando entregaba el 45% del territorio uruguayo a manos de sociedades anónimas extranjeras? ¿Es verdad que creíste que venían a cambiar algo? Que por eso murieron fulanito y menganito que vos siempre nombrás emocionado. Fue para eso que dejaron su vida en la calle, en la lucha. Para que tercerizaran para que enajenaran lo público incluso de este país, como las empresas públicas, tirándole a manos privadas a través de las tercerizaciones y del beneficio de capitalistas, empresarios, la función que antes era del Estado. ¿Es verdad que te comiste la pastilla de que estaban sacando gente de la pobreza por un plan social? Que ni siquiera este gobierno facho de extrema derecha lo sacó. No lo sacó, están ahí los planes. Porque era tan insignificante que no sacó a nadie de la pobreza o no aumentaron los presos, la cantidad de presos pobres. No aumentó la injusticia social en este país. Wilder recién hablaba de los asentamientos. Y le van a preguntar, viejo, ¿tú te creíste todo eso realmente? ¿O vamos a cambiar de actitud, mis amigos? Y vamos a ponernos a hablar en serio de lo que se trata esta cuestión. Vamos a seguir, ojo, estas generaciones vienen atrás y no son bobos. A no ser que usted se empeñe también en quemar todos los libros de historia de su casa, de filosofía, porque no sea cosa que lean y se vuelvan comunistas y se den cuenta de lo que son ustedes. Insistiendo en la mentira, en el engaño. En lo que nos queda de vida nos animamos a dar vuelta a la pisada y admitir que eso fue un engaño, una patraña. Y que impulsemos a las nuevas generaciones a ir por los cambios reales. Y de eso se trata cuando decimos que queremos nosotros. Nosotros queremos gritar a los cuatro vientos todos los días que podamos, mientras tengamos vida, y por los medios que sea, no sabemos cuánto va a durar convocatoria, queremos gritar las mentiras a los cuatro vientos. No hacemos parte de esa mentira. Y el que insista en esa mentira va a llegar al final de su vida y se va a mirar al espejo y va a sentir vergüenza, si tiene un poco. Porque creer que una Carolina Cose, que ahora la invitan a nada más, nada menos que a una universidad privada de Estados Unidos, donde se forman la peor lacra de la dirigencia burguesa del mundo, a Harvard. Están orgullosos porque la invitaron a ir a formarse allá para venir a gestionar Uruguay, el capitalismo y el imperialismo en Uruguay. Está el otro mamarracho de Yamandú Orsi todos los días festejando los acuerdos que tiene con Manini Ríos, por el mismo camino de Mujica. Todos rindiendo examen a la burguesía, disputándose la derecha en esa interna del Frente Amplio, porque saben, mis amigos, que a ustedes los tienen agarrados del pico. Ustedes, para no admitir que fueron engañados, los siguen defendiendo. Pero no se olviden que hay gente joven que los está mirando. Y que no son bobos, repito, y que a medida que leen, que estudian, que se informan, se van dando cuenta de qué se trata esto. Embarcaron en una canoa agujereada, bueno, jorobarse, admitir y tratar de organizar otra cosa. Es esa nuestra propuesta en convocatoria.
Hay una oportunidad de cambiar. Hay una oportunidad para admitir, bueno, sí. Nos dijeron que iban a hacer una cosa e hicieron otra. Ahora, por fanatismo, por camiseteros, vamos a seguir reforzándoles, ayudándolos a mentir, sumándonos a la mentira. Es así que queremos llegar al final de nuestras vidas como militantes políticos de izquierda en Uruguay. Es así que queremos que nos vean nuestros descendientes, como si hubiésemos vivido en la época monarquista y alguien decía que luchaba contra la monarquía y terminó siendo un monarca, un rey, y nosotros decimos, bueno, pero es un rey mejor. Es esa la visión que queremos que tengan de nosotros, nuestros descendientes en el futuro. Sufridores, o sea, víctimas de la injusticia social, en su gran mayoría, claro, hay excepciones, pero en su gran mayoría nuestros descendientes víctimas de la injusticia social causada por este sistema caduco a nivel mundial. No hay lugar en el mundo en donde los obreros organizados, la gente, las organizaciones sociales no estén saliendo a la calle porque ya no da para más esta cuestión. Nos vamos a sumar, los viejos de izquierda del Uruguay, a la continuidad de la mentira, al conservadurismo del capitalismo, en la causa de la injusticia social en el país. Y en el mundo. Sí, del mundo. Pero nosotros, al menos para acompañar lo que viene ocurriendo en el mundo y para contrarrestar la oposición por derecha, la derecha internacional que también está creciendo por la falta de respuesta de la izquierda a los intereses de al llegar a los gobiernos y no dar solución. Es así de sencillo. Llegan a los gobiernos y gobiernan igual a la derecha capitalista, gestora del capitalismo. Y hay sectores que saltan a la extrema antisistema por derecha, ya lo explicamos muchas veces acá. Están contra todo, porque saben que ya gobernó la derecha, ya gobernó la izquierda, y seguimos en la misma. Las cárceles siguen amontonando, la delincuencia sigue creciendo porque a medida que crece la injusticia social, crece la delincuencia. No hay otra. O lo vamos a negar también nosotros, que toda la vida lo dijimos. Lo vamos a negar también los izquierdistas en Uruguay, que la delincuencia crece como por la causa de la injusticia social. Un muchacho que nace de una exclusión absoluta, total, que le pisan la cabeza todos los días. Los más mansos terminan siendo mano de obra regalada. Y los más rebeldes se dedican a la delincuencia. ¿O les van a tener piedad si nunca tuvieron con ellos? La pregunta simplemente es, nosotros lo que queremos acá es gritar esto a los cuatro vientos todos los días. Y desafiamos a que digan que estamos mintiendo. Si nos queremos sumar a la monarquía capitalista, bueno, es una opción nuestra. Pero no mintamos que queremos otra cosa. Es mentira. Queremos más de lo mismo. Y si dejamos que permanezca esta izquierda dirigida y esta cúpula sindical dirigidas incluso metiendo dentro del aparato de defensa del trabajador al asesino del trabajador, a los que mataron a Liberarse, a los que mataron a Susana Pinto, a los que mataron a todos los compañeros en la calle en la época del Pachecato, ahora están metidos adentro de la organización sindical con voz y voto. 50 votos tienen ahí. En el Congreso. 50 votos en el Congreso, donde sindicatos enormes tienen 100, por ejemplo. Y hay otros con 10, con 15, con 20. Pues la policía tiene 50 votos ahí adentro. Votos que se van a sumar a los de todos estos farsantes de izquierda que están en esa cúpula ahí adentro del PCNT en este momento.
vamos a dejar que todo eso siga. Cuando en los temas más, como modo de ejemplo nada más, el otro día, ayer, veía como criticaban a Manini y Ríos porque salió a decir que muchos de los que están en la cárcel VIP tendrían que estar en prisión domiciliaria. En prisión domiciliaria. Canalla, le decían. Ahora, cuando lo dice Mujica, que lo dijo mucho antes, Y más de una vez. y muchas veces, cuando lo dice Mujica, bueno, lo entendemos a nuestro querido Pepe. ¿Se puede ser más hipócrita? Llega un momento que uno realmente ya no puede entender, no puede admitir que se pueda llegar a ese extremo de falta de razonamiento, de falta de sinceridad, no con los demás, con uno mismo. Cuando un tipo asciende a general, pasando por encima de otros milicos, a un miembro de la familia tradicionalmente fascista, riverista en este Uruguay, en este país, golpistas de extrema derecha de toda su vida, fundadores de la JUP, de la Juventud Uruguaya en Pie, esos paramilitares que mataban a estudiantes en la calle. El hermano de él fue uno de los fundadores, lo asciende a general, lo permite hacer su partido como militar, cosa vedada por la propia constitución burguesa. Y cuando lo echan con el partido armado. A los 3 meses tenía el 11% del electorado uruguayo. Construcción del MPP en Uruguay, de Mujica y el ñato Huidobro, Cabildo Abierto. Y siguen coincidiendo. Y los mujiquistas siguen coincidiendo con Manini Ríos. Festejan sus acuerdos, como Yamandu Orsi. Bueno, vamos a seguir detrás de toda esa hipocresía, compañeros de izquierda uruguaya. Vamos a seguir detrás de toda esa mentira. ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos eso? Nos lograron convertir en eso. Pisotear nosotros también los cadáveres de los que dejaron su vida, jóvenes que dejaron su vida en la calle luchando por un país mejor. Nos vamos a sumar a estos burgueses, traidores y acomodados del sistema, porque hacen la pantomima de donar un poquito de su sueldo, un poquito. ¿Qué tiene que ver eso con la vida con el cambio de la vida, el cambio del sistema en Uruguay? A esa payasada llegamos y admitimos y defendemos. Discúlpame, Wilder, pero es que a veces hay cosas que ya superan la capacidad. Este programa, mis amigos, es un intento. Somos 2 viejos, tenemos 60 y pico de años. Es un intento que tenemos, que estamos haciendo. Como toda cosa empieza y termina, esto es un ciclo. Nosotros no tenemos un plan partidario, no somos candidatos a nada. Nosotros lo que vinimos a hacer en este programa es exactamente esto que estamos haciendo. Poder pensar, alguien que nos escuche, que nosotros también estamos en esa colita para llegar al Parlamento y hacer recitadores de versos del Pericón burgués, porque no han entendido nada de lo que es este programa. Nosotros vinimos acá a hacer lo que estamos haciendo, convocando a que reaccionen nuestros compañeros de izquierda y que por favor mírense al espejo, sean sinceros consigo mismos y vean lo que ha pasado. Acuérdense de las cosas por las cuales luchaban cuando empezaron a militar. Piensen en sus hijos, en sus nietos. Vuelvo a repetir, piensen en lo que van a opinar de ustedes a medida que aprendan y estudien. Y eso para los compañeros que tienen algunos años, ¿verdad?
pero también esto va dirigido a los jóvenes. Porque todo esto que estamos diciendo acá es simplemente hoy con estos aparatitos, con esta tecnología, es simplemente comprobable. Simplemente googlean ahí y van a encontrar si es mentira que dijimos que Tabaré Vázquez mandó a paliar a los vendedores ambulantes. Si es mentira que nunca hubo tanta entrega de tierra a sociedades anónimas manipuladas por gente que no está de acá, que son grandes terratenientes, a ver si es mentira en gobiernos progresistas. Pero si realmente fue así que fueron a solucionar el problema a solucionar con el Fondo Monetario Internacional un préstamo para Jorge Valle, condicionado por el Fondo Monetario Internacional a el futuro presidente que iba a ser del Frente Amplio. Pero búsquenlo. Lo que pasa porque que... la cuestión es que los jóvenes, o sea, nos dirigimos a aquellos que ya tienen unos cuantos años. Pero para los jóvenes también. Esto que te estamos diciendo, capaz que ni lo tienen ni registrado. No, lo que pasa con la juventud, Wilder, es que se caliente y se va. Se caliente y se va a jugar al videogame, o se va a la cancha de fútbol. Son todos estos viejos, son todos los mismos. Bien. Y tienen razón. Bien, pero ellos viven adentro de un sistema político. Claro, bueno, pero... tarde o temprano van a tener que reaccionar. Ellos creen que la unanimidad de los seres humanos que viven en el planeta están de acuerdo con eso, se van. No tengo nada para hacer aquí, voy a pelear por la mía. Incluso los que en sus primeras épocas de crecimiento, toman conciencia de un montón de cosas, son luego desestimulados por ese tipo de actitud de sus mayores, porque además te salen con las historias, porque estuve preso, porque me apalearon porque en tal manifestación, ¿quién sos vos para cuestionarme? Yo sufrí, bueno, sufriste, pero entonces dio resultado el garrote que te dieron porque cambiaste de idea, ¿no? Te fuiste para el otro lado. ¿Qué tiene que ver que hayas estado preso? Que te hayan apaleado. Si hoy defendés lo que defendían en esa época los que mandaban a apalearte. Es así de sencillo. Pero el problema no es quién tiene razón, el problema son las consecuencias que trae todo eso. Son los asentamientos, son la gente excluida, son las ollas populares, es el hambre, es los ejércitos de seres humanos que deambulan de un país a otro encontrando algún lugar para ponerse, para poder vivir. Cuando algún país intenta tener ni siquiera un socialismo, como en el caso de Venezuela, simplemente un capitalismo nacional, le hacen el bloqueo de todo lado, lo condenan al hambre, porque están solos. Y la izquierda se suma, esos dirigentes de izquierda se suman a decir, bueno, ahí no hay mucha democracia. Y sus hijos le van a preguntar, viejo, ¿es verdad que vos crees que un país bloqueado es culpable, bloqueado por el capitalismo mundial, es culpable de su miseria interna? Si no lo dejan trabajar. Si es el mundo entero, los burgueses de todo el mundo, los ricos de todo el mundo, intentando tirar abajo. Una huelga de 3 días en el puerto ya les hizo temblar la pera, porque podrían ser llegados, podrían bloquear el negociado del puerto. 3 días, ¿no? 60 años Cuba bloqueada. Por 3 días ya no sabían qué hacer ni qué decir.
Imagínense ustedes lo que puede ser 60 años de un bloqueo. Hay cosas que no tienen, a veces no encontramos la forma de aterrizar el planteamiento para poder llegar a ustedes con los análisis. Algunas veces la mentira es cómoda, para quien se suma a la mentira. Es una forma cómoda de admitir que el mundo es así, que no se puede hacer nada, y bueno, querer hacer creer a los demás que mi cobardía es válida, que mi cobardía no es cobardía, es razonamiento, es inteligencia. No, la cobardía para luchar contra la injusticia social se llama cobardía. No intentemos, no vamos a lograr a convencer a los demás que eso es razonamiento, porque el razonamiento, la inteligencia sería que lo otro diera respuesta. Y lo otro no da respuesta. El capitalismo ya no da respuesta. A los ricos sí, por supuesto. Y alguno acomodadito también, algún alcahuete también. Pero la gran masa de población en el mundo no le da respuesta. No hay cómo. Y cada vez hay menos tiempo. Ahora, alguien puede pensar, como tú siempre decís, Wilder, que ese pueda ser el futuro, el sistema permanente en la humanidad. O sea, que nos vayamos a conformar de que algunos vivan en la superficie y la gran mayoría en las cloacas. Y que tengamos que armarnos para evitar que salgan a la superficie y vengan por nosotros. Ese es el destino para estos inteligentes nuevo-izquierdistas, socialdemócratas, entreguistas de la lucha obrera. Pueden pensar que alguien vaya a aceptar que eso sea el destino final de la humanidad. Elijan de qué lado de la historia quieren estar. Del lado fácil de la mentira, disfrazada de inteligencia y razonamiento, o del lado revolucionario. Admitan lo que somos, lo que son cada uno. Bueno, nosotros desde Convocatoria llamamos a organizarnos y a luchar a aquellos que opten por la opción revolucionaria. Y queremos, a través de esto, que no es algo masivo, hacer entender a la juventud que no todos pensamos igual como los quisieron hacer creer durante mucho tiempo. Yo no tengo nada más por hoy. Así, sí. No, yo tampoco tengo más, Carlitos. Aparte nos habíamos propuesto comprimir un poquito más el... Sí, ya nos pasamos de la hora. Es que es imposible, Carlitos. Bueno. Es imposible. Si queremos llegar de forma lo más claro posible, que siempre nos critican la cantidad de tiempo que dicen que perdemos en una explicación, y es que no hay otra. La propuesta es que esto pueda ser de insumo para todos, porque lo que nosotros opinamos acá con Carlitos es que se ha bajado los brazos en lo que tiene que ver con la formación ideológica, y uno de los problemas que tenemos del otro lado es que no hay formación ideológica para entender razonamientos como estos que hacemos, que tomamos algunas cosas puntuales para poder desarrollar la visión ideológica. Claro, el gran problema que tenemos es que la hegemonía de la palabra la tienen la derecha y los supuestos izquierdistas traidores de la izquierda, que son los que llegan a los medios de comunicación a hacer asadito en el santo fuego del capitalismo,
o invitados a los programas faranduleros a exponer sus ideas de cambio en el país sin pronunciar la palabra capitalismo, sin denunciar ninguna de las injusticias del sistema. O sea, rindiendo los exámenes, por eso están ahí, por eso los llevan ahí, para que digan que la izquierda es eso, que son ellos, burgueses acomodados gestionadores del capitalismo. Si sigo, Wilder. No. Lo que tal vez me gustaría sumar aquí, Carlitos, es siempre tuvimos estas conversaciones con Carlitos. Siempre decimos que no sabemos si hemos sido privilegiados o a la inversa en la época histórica que nos tocó vivir. Lo que sí, hace muchos años que nos conocemos y hemos visto la vertiginosidad con la que el capitalismo se va desarrollando y dejando de lado un ejército enorme de gente desposeída. Y esto no se va a detener. Entonces, aquel dicho que hay de nuestros padres, de que va a haber tiempo, de que todavía hay posibilidades, sí, es cierto. La cuestión es que la velocidad que ha tomado el desarrollo del capitalismo, nosotros, trasladándonos en el tiempo, entendemos que esto ha tomado una velocidad tan importante que no existe ese tiempo en el que podamos llevar adelante el cambiar el rumbo de este sistema, y lo que hemos percibido en todos estos años también de convivencia es que cada vez es más criminal el sistema capitalista. Más criminal por la gran velocidad que ha tomado en el sentido de que cada vez va a ser más, siempre fue injusto, pero cada vez va a ser más injusto, y del cual no existe piedad ninguna en este sistema de la gente, de los compañeros desposeídos, ¿verdad? Tocaste en un tema que es amplio y tenemos que hacer un programa para hablar específicamente del tema económico, Wilder. Porque es importante tener claro esto, mis amigos. Todos nos acordamos o hemos visto películas, documentales sobre lo que fue la crisis del 29. Una crisis capitalista, una gran burbuja capitalista, cuando se manejaban de la misma forma que se manejan hoy las burbujas y las tasas de interés. Bueno, eso, luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo un pacto en el que se manejaron las tasas de interés por debajo de la producción, del índice de ganancia de producción, para desincentivar el sistema financiero y que la producción fuera más conveniente. Eso duró un tiempo, hasta que el famoso estado de bienestar. Se rompió ese pacto también, porque ya no dio más resultados en los 70. Ya se había alcanzado un nivel de funcionamiento capitalista global que empezó otra vez la acumulación y el neoliberalismo. Y hoy estamos viviendo su etapa más cruel, en el sentido de que ya ni siquiera se puede volver a aquel pacto de manejo de tasa de interés, porque el mundo en aquella época funcionó porque los países sacaban de sus colonias, el mundo no estaba globalizado, la economía del mundo no estaba globalizada como hoy, por lo tanto los imperios podían manejar esa cuestión a través de la explotación de sus colonias. Bueno, hoy en día, o disputaban guerras,
para disputarse mercados, hacían guerras para disputar. Hoy en día ni siquiera eso es posible por la globalización de la economía. Por lo tanto, se llegó a un punto que se volvió atrás. El neoliberalismo simplemente es un nuevo nombre que se le da al liberalismo anterior al estado de bienestar social después de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy ya no existen aquellas salidas que existían en esta época. Es imposible hoy en día. Por lo tanto, por eso decimos la caducidad del sistema, y por eso decimos que todos los modelos ya fueron probados. Ya no hay, y vamos a tener que hacer un programa, porque es un tema muy extenso. Tendríamos que explicar todo eso, la batalla que había dentro de los capitalistas, porque no sucediera este famoso desarrollo. Como dato simbólico, o sea, cuando la refinería de ANCAP aceptaron que se instalara acá, porque lo que ellos querían era traer el combustible pronto desde allá. Es una cosa tonta, pero sí, alguien quiso ganar más plata, entonces apareció la refinería. Y como eso hay un montón de cuestiones que sucedieron, porque la voracidad de los capitalistas era tan grande que violaban sus propios acuerdos para poder ganar más y rompían lo que Carlitos recién mencionaba, ese acuerdo para poder manejar el mundo. Esto que pasa hoy con esta tecnología. El gran problema la cuestión que hoy sabemos al segundo lo que está pasando en España, en Italia, en Francia, cosa que antes la teníamos vedada. Podían pasar meses y a veces años para que nos enteráramos de un hecho que involucrara un negocio capitalista en cualquier otra parte del mundo. Hoy lo sabemos al instante. Bueno, eso fue también una guerra que tuvieron entre ellos por la gran voracidad que tenían de acumular dinero. Y esa acumulación de capital hoy no encuentra forma de reproducirse. Cierto. Es imposible que se reproduzca, es imposible que se vuelque al mercado para obtener ganancias a través de la circulación de ese dinero, porque no hay mercado para eso. No hay ni siquiera capacidad productiva del planeta para semejante cosa. Y entonces esa plata tampoco se puede lanzar al mercado, porque si la lanzan pierde valor. Si esa plata acumulada se tira al mercado, lo que valía, este vaso valía $1, pasa a valer 10 centavos. No, menos. Al contrario, mucho más, porque hay tanta plata en el mundo que no, o sea, esa plata se desvaloriza si se la echa al mercado. Por eso se la tiene aprisionada buscando la forma de integrar la cadena reproductiva del capitalismo, y no hay posibilidad. Es un trancazo por donde se mire, no hay forma. Y eso tenemos que hacer un programa. Tendríamos que tener un pizarrón, traer a alguien que sepa más que nosotros. Para explicar. Así que es así, mis amigos, no nos vamos a seguir extendiendo. Lo que queríamos hacer hoy, más que un análisis de ese tipo que ahora por último nos referimos, es el análisis político de lo que está sucediendo en nuestro país, por supuesto, que es el lugar donde nos toca militar y aportar a la lucha mundial por el cambio de sistema, que hay, como siempre decimos, en otros países hay compañeros, por suerte, en la misma línea, todavía minoritarios. Esperemos que al gritar todos los días a los cuatro vientos de qué se trata toda esta mentira dentro de los medios que podamos instrumentar para llegarles a ustedes, se puedan ir aclarando las cosas y motivándolos para luchar por el cambio real de la situación actual, ¿no? Por lo menos esa voluntad de lucha no puede salir de otro lado que del conocimiento de la verdad y del desenmascaramiento de la mentira que hay en torno a todo esto. Por eso que nos propusimos este trabajo. Y si ofendemos a alguno, lo lamentamos. Pero es necesario que se diga la verdad.
Si no nos estaríamos ofendiendo nosotros mismos a salir de acá a dorarles la píldora como hacen tantos. No estamos para mentir. Estamos agradecidos porque estén ahí. Les agradecemos también que compartan. Y bueno, esperemos que a medida que avancen los programas se pueda terminar de redondear toda esta temática para que Wilder y yo sintamos que por lo menos lo que pudimos hacer lo hicimos. Muchas gracias y nos despedimos. Bueno, y acá tenés un montón de gente, Carlitos, que... dale saludos a todos. Sí, saludos a todos los compañeros que están ahí. El compañero Juan, Héctor, Pablo. Ahora tenemos a Pablito Macedo también. Que dicen estar de acuerdo con las expresiones que has vertido acá. Bueno, así que la culpa no es solo mía, hay gente que... Sí, bueno, muchas gracias. Entonces nos vamos con Yo sé quién soy, de Alfredo Zitarrosa. Y ¿se acuerdan cuando escuchaban? Capaz que ahora que escucharán la new izquierdosa de la Santa Caridad, escuchará música gospel o alguna cosa de ese tipo. No sé. Gospel, ¿qué es eso, Carlito? Es música religiosa. Estás instruido. Caña de azúcar, porque no endulzas el cañaveral, amargo mar. Las hojas secas, las hojas secas, las hojas secas del cañaveral, ardiendo están. Machete hermano, las cañas negras tendrás que voltear, hay que cortar. Todo tiznado, negro y barcino, sudando a chorros como un animal. Yo sé quién soy. Me cae la sombra desde el sombrero, me cae la sombra como un antifaz. Yo sé quién soy. Hay los riñones que se me parten por menos de un real. Hay que cortar. Caña de azúcar, porque no endulzas el cañaveral, amargo mar. Machete hermano, mañana al alba, saldré temprano hacia el cañaveral, yo sé quién soy. Y si no vuelvo, caña de azúcar, machete en mano, yo sé dónde ir. Mira que sí.